Feliz día para todos. A continuación, ustedes les voy a presentar un segmento que nosotros llamamos Zoom Politicón, que hacemos Tony Romero y yo. Hoy tenemos como invitado, por cierto, a un hombre que sabe mucho, que fue uno de los primeros en denunciar la situación de Tarek eh, El Aizami, el señor director y presidente del Nacional. Ustedes van a disfrutar de esa entrevista con Miguel Enrique Otero. No sin antes, también los quiero invitar, que también está en este canal Factores de Poder, aciertos y errores de inmigración, sobre todo para la población que necesita orientación y ayuda como un servicio a la comunidad. Factores de Poder les va a brindar una vez a la semana programas sobre varios temas jurídicos. Empezamos hoy con la inmigración. Los invito también a que disfruten ese programa en el canal Factores de Poder y que a continuación, por supuesto, la interesante conversación que sostuvimos con Miguel Enrique Otero. Zoom Politicón. Caiga quien caiga, presenta Zoom Politicón. Feliz día para todos. Aquí estamos, señores, nuevamente con ustedes, un politicón. Zoom con M y no con N, porque tratamos de hacerle un poquito de saber a la gente que es a través de Zoom Video, aunque en este caso no es un video. Tony Romero y este servidor Ángel Monagas, hoy tenemos una conversación muy especial con un hombre que necesita poca presentación, porque yo creo que en Venezuela el que no ha leído el Nacional no es venezolano. O sea, desde que uno está carricito, uno escucha hablar del Nacional. Solamente los que vivíamos en el Zulia, que superó un poco, decía la gente, ¿cuál es el panorama de aquí cuando viajaba un zuliano? Pero ciertamente el Nacional es un emblemático periódico, no solamente por su actual director, sino por todo lo que representa. Es la memoria periodística de Venezuela. Un periódico que ha sufrido persecuciones, igual que sus periodistas, igual que su director, y hoy va a estar con nosotros analizando un poco el tema de lo que está sucediendo en Venezuela con esta persecución ahora de Tarek El Aizami. Tony Romero. Saludos amigos y a todos los que muy amablemente nos siguen y nos escuchan a esta hora. Y precisamente nuestro invitado ya lo vamos a colocar a continuación. Ahí está con nosotros. Tiene muy poca presentación y mucho que decir con nosotros en lo que está ocurriendo actualmente en las noticias palpitantes, como lo es toda esta situación que ocurre políticamente y económicamente en Venezuela con el caso Tarek El Aizami y por supuesto PDVSA. La introducción, señor Otero, para que nos salude y cómo se siente. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes para mí. No, me siento bien aquí viendo todo lo que está pasando, que es muy excitante todo lo que está sucediendo allá. Señor Otero, si usted me permite, Ángel, si usted me permite para hacer la introducción, ¿por qué invitamos al señor Miguel Enrique Otero para hablar sobre esto? Uno puede estar o no de acuerdo en algunas consideraciones que haya hecho el Nacional periodísticamente, pero como lo dice Ángel, sin duda que es una referencia del periodismo no solo en Venezuela, yo me atrevería a decir que internacionalmente. Y en este caso, en el caso de Tarek El Aizami, el Nacional fue uno de los primeros medios, junto con Armando Info, que tocó este tema. Si ustedes me permiten, quiero mostrar dos temas de referencia, dos imágenes de referencia de lo que ya el año pasado hablaba el Nacional, de lo que ahora explota en el gobierno. Ahí tenemos la imagen, esta imagen fue del noviembre 16 del año pasado, donde ya el Nacional, Ángel, amigo que nos escucha, hablaba sobre el fracaso de Tarek El Aizami en este tema. Pero voy más allá, amigo que nos escucha. Les estoy mostrando ahora el 4 de diciembre del 2022, ya el Nacional hablaba
junto con la información de Roberto Denise en Armando Info, de los negocios que tenía Tarek El Aizami con Yoseli Ramírez. En esa oportunidad se estaba hablando no de los 3.000 millones que ahora no se saben, sino de más de 4.000 millones de dólares que se habían extraviado. Así que con esta introducción quiero que el señor Otero nos dé su visión de lo que está ocurriendo sobre el tema. Sí, efectivamente, nosotros iniciamos la investigación. Tenemos un equipo de investigación que ha estado trabajando algunos temas, como este tema de Tarek El Aizami, el tema de los hermanos Morón y otros temas que van a ir saliendo. Y bueno, el tema de Tarek El Aizami es un verdadero escándalo. Es una cosa que nunca ha ocurrido a un nivel de desaparición de dinero tan grande como esta. El año pasado, PDVSA facturó 25.000 millones de dólares y lo que le llegó al erario público no llega a 4.000. Se hablaba del 16% solamente. O sea, una cosa increíble. Primero que vendieron petróleo, primero no produjeron lo que dijeron que iban a producir. Tarek ofreció aumentar la producción, que estaba en 600, 700 mil barriles, a 1 millón y no lo logró hacer. Se quedó paralizada en esa producción a pesar de que abrieron las puertas de Chevron y nada, no hubo nada, ningún cambio en la producción. Después, el ingreso por lo que supuestamente vendieron resultó ser una mínima parte de lo que ha debido ser. Ellos vendieron mucho petróleo en mercado negro, que es un mercado muy peligroso, porque el mercado negro de petróleo, o sea, el mercado no oficial, pues se roban el petróleo. Entonces, una parte que el petróleo vendido a gente que nunca pagó. Sí, por el tema de saltarse las sanciones a través de la zona CRIP, ¿no? Sí, por saltarse las sanciones, pero lo podía hacer un poco más garantizando los pagos. Y después un dinero que cobraron y que se desapareció, que puede ser entre 3.000 y 3.500 millones. Entonces, aquello es una verdadera catástrofe, porque Venezuela sigue siendo un país que depende del petróleo, no depende de otra cosa. Y si la industria petrolera tiene esas características, el que opera la industria petrolera está en esas condiciones, pues imagínense lo que está sucediendo en Venezuela en el área económica, algo verdaderamente terrible, y lo que va a suceder este año desde el punto de vista económico. Entonces, esta investigación sobre Tarek y su gente, porque el régimen ha detenido, según dijo Jorge Rodríguez, 19 personas, los cuales hay dos jueces, varios militares, un superintendente, que era el segundo de Tarek, en fin, una cantidad de gente que se han llevado, que ha construido los edificios allá en la burbuja de las Mercedes. O sea, es una cosa insólita lo que ha pasado. El único que no está preso es Tarek El Aizami, no sabemos dónde está y no sabemos cuál va a ser su destino, qué es lo que van a hacer con él. No se sabe incluso si Tarek El Aizami está vivo, está muerto, está negociando, o sea, muchas dudas. Y fíjese que en la libreta de notas del SEBIN, que está el señor Gonzalo López, que es hombre de confianza directamente de Nicolás, porque algunos creían que era de Diosdado, pero realmente responde directamente a Nicolás. Aparecen 63 procesos, es decir, serían 63 promedio de las personas involucradas. Ayer anunciaba Jorge Rodríguez que estaban detenidas 19, pero sabemos que esa cifra, lo más triste es que en Venezuela nunca vamos a saber realmente cuántos van a detener o van a procesar, porque estamos en medio, hay una broma que ha corrido mucho en redes, esto es un proceso meramente chavista, porque los involucrados son chavistas, el fiscal es chavista, los jueces son chavistas, los medios de comunicación que también han publicitado esto como Últimas Noticias, el Universal, son chavistas. Ahora, no, lo que me preocupa es que no hay precisión del dinero que entre comillas, se extravió, se perdió, no aparece. Sí, porque es que además no se sabe de dónde sale esa cifra. Supuestamente que hubo 2 años. Que da el gobierno, señor Otero. No, eso no, es que todo ya es una caja negra. Es un país que no tiene contabilidad, no tiene contraloría, bueno, las cifras son aproximadas.
en fin, hay varias economías dentro del mismo Estado y como eso no es una dictadura normal, sino una corporación criminal, entonces el Me gusta flujo ese del término. dinero pasa por distintos grupos, entonces hay una imposibilidad de conocer realmente qué es lo que sucede desde un punto de vista, digamos, racional, desde un punto de vista profesional. Ahora, usted como analista político y por supuesto usted que tiene el control de todo lo que pasa en Venezuela, porque el Nacional Por lo menos la ciertamente información. recibe, exacto, de la información de lo que pasa en Venezuela. ¿Maduro esperaba esto o lo sorprendió? Porque nadie cree en Venezuela que es un problema moral. O sea, un Claro. régimen que tiene 24 años desapareciendo fortuna. O sea, yo no creo que eso sea, presumo yo que no es la preocupación por el dinero perdido, sino yo siento a Maduro, lo vi en el mensaje que envió antes de ayer, 28 segundos, se le veía compungido, los ojos ayer de Diosdado era que casi lloraba, pero ¿por qué? Ellos se sorprendieron de esto que salió Taret, en lo cual usted y muchos medios advirtieron lo que estaba pasando. ¿Qué piensa Miguel Enrique Bueno, de esto? Maduro no se puede haber sorprendido porque él que da la orden. Eso no, eso una operación como esa solamente se puede hacer si tiene la autorización y la vigilancia del propio Maduro. Ahora, yo lo que sí creo es que ellos el año pasado iniciaron el año asesorados por estos ecuatorianos que trabajaron con Mm. Correa y lograron estabilizar un poco la economía y lograron cierto crecimiento. Pero ese modelo dentro de lo que es Venezuela actual, que es una corporación criminal donde no hay verdaderos controles, en el mes de julio empezaron a imprimir billetes con las protestas de los maestros y desmantelaron el modelo que le estaban dando los ecuatorianos. Y empezaron a tener, digamos, otra vez el camino a la hiperinflación, el camino a la crisis, el camino al no crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a eso le sumamos lo que está sucediendo con PDVSA, que no entrega los recursos, porque se desvían los Lo recursos, esquilman. bueno, empezamos este año en una total crisis. Ahora, una de las cosas que yo me imagino que habrá hecho Maduro es, bueno, tenemos que resolver algo. Y la manera de resolver es, bueno, vamos a llevarnos presos a toda esa gente, aunque sean los más allegados. Vamos a juzgarlos por corrupción. Porque en Venezuela todo lo que tiene que ver con el gobierno está metido en corrupción. Eso ahí no se salva a nadie. Puede que se salvará uno o dos, pero la mayoría podrían, no soportan un cuarto de auditoría. Bueno, Sí. ¿por qué llego yo a eso? Porque nosotros, en las investigaciones que estábamos haciendo a finales de año, empezamos a hacer unas investigaciones sobre los hermanos Morón, que son Correcto. los operadores o testaferros del hijo de Nicolás, de Nicolásito, que son los que operan las minas de oro, etcétera. Y Nicolásito es un agente nuevo dentro de toda esta corporación. Entonces, ellos les dio una furia espantosa. Nos allanaron los que están allá, los periodistas que están allá se los llevaron presos. Un desastre cuando quien tenían que buscar era a mí, que no me pueden buscar, o a los periodistas que firmaron que viven fuera de Venezuela. Porque yo no iba a poner a unos periodistas en Venezuela a hacer una cosa como esa. A mí me dijo, oye, qué raro esta gente que actúa de esa manera. Ahora pienso que es que le aguamos la fiesta, porque ellos tenían montado esta cosa de Tarek el Alzheimer y si con el tema de la corrupción, y si aparece el caso de Nicolásito, entonces se les complica la existencia, porque entonces la corrupción es de todo el mundo. Y eso fue un poco un factor que influyó para que hicieran esa agresión de represión tan grande sobre nosotros. A ver, Ahora, señor Otero. ajá. Sí, yo lo comentaba esto, para entrar en el tema político, pues el tema económico, como usted lo ha dicho y todos sabemos, está empantanado. Pues Reuters sacó hace 2 días que desde 2019 había en deuda, como usted lo dice, más de 26 mil millones de dólares. El propio Tarek Al-Aissami denunció en enero de este año un desfalco
no recuerdo ahorita la empresa, por más de 4.000 millones de dólares. Ahorita se habla de 3.000 millones de dólares, de manera que se nombra eso con una ligereza que espanta, ¿no?, a cualquier persona que habla de esos números y de esos desfalcos de esa manera. Ahora, en el área política, ¿usted cree que hay una guerra entre bandas o hay una purga? Yo le voy a adelantar lo que yo pienso. Yo siento que es una purga que hace el gobierno cada cierto tiempo. Lo hizo recuérdenme, con la fiscal Ortega en su momento. Después lo hizo en PDVSA en el Zulia, cuando entiendo que varios funcionarios de PDVSA fueron presos Parada. Después lo hizo también con una diputada en el Zulia, también con el tema de la droga. Yo siento que esto apunta más a una purga, a una racia contra quien el gobierno de Maduro y su gente no tiene control, que más una guerra entre bandas. Bueno, puede ser, pero hay unas circunstancias distintas en este caso. Porque, y vamos, lo de Luis Ortega o de Rafael Ramírez que no nombraste, bueno, fue algo parecido, ¿no? Ellos buscan a la gente al entorno de Luis Ortega, al entorno de Rafael Ramírez, y al final ellos no los agarran a ellos se van del país y ya, y viven tranquilamente o no tranquilamente en otros países. Bueno, pero con él es agua también, ¿no? Que lo separaron y no se sabe gran cosa que hizo. Claro, pero aquí es distinto, porque ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a hacer el panorama general. Yo creo que Maduro está en lo que llamamos una tormenta perfecta, porque por un lado tiene a todo un sector político trabajando, activando una militancia, aunque sea por unas primarias, por unas elecciones que no tienen la mayor probabilidad de que funcionen bien, pero activan la militancia. Están todos allá activando la militancia. En Cuba y en Nicaragua no hay políticos de ningún tipo, están o presos o en el exilio. Después tiene una protesta popular generalizada. Hasta en lo que va de año ha habido más de 3.500 protestas en Venezuela, que es una barbaridad. Después tiene un sector militar que, bueno, es un sector conspirador, que ha habido 8 rebeliones militares, es una realidad, pero es que ahora hay un problema adicional, que es que es el salario de los militares, no les pueden aumentar el salario, entonces le dicen que se rebusquen, que montar una empresa, rebuscarse. Ahora, pero esos militares tienen comando, tienen tropas, porque yo tuviera miedo si le dicen eso a los que tienen tropas, y los que tienen tropas están a otro nivel. Le están diciendo a todos los militares que sean emprendedores, que se busquen el salario en otra parte. Eso genera un descontento, pero monumental. Aparte de que han marginado a los militares que tienen que ver con el chavismo, y ahora hay 3 grupos: el grupo de los escuálidos, digamos, opositores, el grupo de los maduristas y el grupo de los chavistas. Se unen los chavistas con los escuálidos y es una mayoría aplastante. Pero bueno, estoy hablando de lo que llamamos la tormenta perfecta. A eso hay que sumarlo, que esa no es una dictadura normal. Eso no es Pérez Jiménez, no es Pinochet, no es Stalin, no es Hitler, no es nada de eso. Eso es una corporación criminal que tiene espacios determinados para actividades delincuenciales. Porque los ingresos de los que están en el régimen, los ingresos ilegítimos, no son comisiones de carretera, porque no hacen ninguna carretera, ni hacen ningún hospital, ni nada. Son ingresos que vienen o por el narcotráfico, o por el contrabando, o por la extorsión, o por el oro ilegal, por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que es los ingresos normales de una dictadura, alguien que está afiliado. Entonces son grupos dentro de esa corporación criminal. El Tarek El Alzheimer es un grupo muy grande dentro de esa corporación. No lo era Luis Ortega ni lo era Rafael Ramírez. Lo sacaron y punto. Aquí no, aquí hay un pedazo de la corporación que quieren liquidar. Hay raíces. Que es una cosa distinta. Y a eso hay que sumarle la crisis económica. La crisis económica que están viviendo es terrible, la que está viviendo Venezuela, porque no tienen ingresos petroleros, ni tienen otros ingresos. Entonces, no pueden aumentar el salario base, no pueden aumentarle los sueldos a los militares,
De milagro pueden pagar los 8 millones de CLAP, que tiene un subsidio de $10 por cajita CLAP. No pueden comprar un autobús o una ambulancia para reponerlo. No pueden hacer nada y no hay panorama. El panorama no es que dentro de 3 meses lo van a resolver. Claro. No, este año no lo van a resolver. Entonces tienen una tormenta perfecta. ¿Qué va a pasar? Yo no puedo decir que va a pasar algo, en el sentido de que es simplemente una situación, es un piso inestable. Sí. Cualquier chispita, en cualquier momento, puede producir la hecatombe o puede no pasar nada. Pero ese es mi análisis político de lo que está pasando. Claro. Y lo de Tarek entra dentro de todo ese conglomerado de problemas que tienen sumados en un mismo momento. Yo le agregaría una cosa, Ángel, para darte el pie, que es que Tarek El Aissami es el investigado que tiene más conocimiento sobre la gerencia de Maduro y su grupo, porque Ortega era chavista, Alcalá era chavista, pero el que ha manejado el tema político más que ellos, porque ellos fueron sobre el chavismo, pero este es conoce la política del madurismo, conoce los hilos visibles e invisibles del madurismo. Incluso pudiéramos agregar allí que Tarek El Aissami venía de abajo, es decir, viene de ser presidente de la Federación de Centros Universitarios, amigo de Adán Chávez. O sea, él estuvo pudiéramos decir que estuvo dentro de los fundadores y ha tenido mucho tiempo para sentar bases dentro del madurismo, dentro del chavismo e incluso dentro de algunos sectores de la oposición que se entendían con Tarek y no con Nicolás. Es que los pilares de esa corporación son Diosdado, Tarek, Padrino y Maduro. Eso es verdad. Porque ni siquiera los Rodríguez dependen de Maduro, no son pilares. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si uno de esos pilares se rompe, es una mesa de 4 patas. Ahí puede ocurrir cualquier cosa, porque uno no sabe cómo va a retaliar Tarek El Aissami. Tarek El Aissami tiene gente en todas partes, tiene alianza con Hezbollah, tiene con los iraníes, es una cosa muy poderosa. No es sacar a alguien, no es Luis Ortega. Ortega no tenía no era pilar de nada, era un funcionario. Esto es una parte, digamos, importante en todo ese conglomerado. Ahora, ¿esto no le serviría perdón, Ángel, iba a decir algo? No, que incluso, contestándole un poco a Tony, dentro de la Fuerza Armada, los que mandan, los que tienen tropas son los comandantes, los tenientes coroneles. Y hoy en día en las Fuerzas Armadas tú te encuentras de coronel para abajo pelando y no precisamente los dientes. Hay un grupito muy reducido, sin comando, porque realmente ellos no comandan, que sí la cúpula, como dice uno, la cúpula, pero los comandantes, los que están en los cuarteles, los que están en los destacamentos. Yo hablaba una vez con una médico militar en días pasados y me hablaba de los altos grados de desnutrición de la tropa venezolana. Pero es que no solamente la tropa, también los oficiales. Antes uno iba y comía en el rancho. Mi papá tuvo 30 años en las Fuerzas Armadas y yo estuve 5 años. Y uno iba al rancho a comer y se comía bien. Me dicen, ahora tú ves a los soldados en los alrededores de los cuarteles, en el Valle o en Maracay o en Maracaibo, comiendo en las panaderías, metiéndose cualquier cosa porque hay hambre. La gran realidad es que hay hambre en las Fuerzas Armadas. A los pilotos sí les pagan bien, pero al resto de la Fuerza Aérea no le pagan bien. Eso es, por supuesto, una tormenta perfecta de lo que pudiera pasar en Venezuela. No estamos diciendo que pase, pero pudiera pasar. Yo le quiero agregar algo para poner de verdad toda la carne en el asador. Esto también no le puede servir, Ángel, señor Otero, al gobierno para dar una muestra, porque en lo interno quizás nosotros sabemos todo esto que está diciendo, pero para el exterior mucha gente no conoce esto y puede ver que es una lucha efectiva del gobierno de Maduro contra la corrupción. Y esto no son parte de las cosas que le está pidiendo, entre otras cosas, los Estados Unidos para aliviar el tema de las sanciones. Yo intuyo que esto puede servirle al gobierno
para decirle al gobierno de los Estados Unidos que le pida muestra de lucha anticorrupción, bueno, ¿qué mejor muestra que mete preso a una persona por la cual el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo 5 millones, como lo es el señor Yosemite, el de Sunacrip? Eso es una muestra, pudiera decir el gobierno al gobierno de los Estados Unidos, que bueno, sí, después de 3 años, las denuncias que hacía Estados Unidos las entendemos como tal y le doy esta respuesta. Bueno, las sanciones, la condición que han puesto los americanos para levantar sanciones tienen que ver con el proceso electoral, no con la corrupción. Porque nadie va a creer pero esto es un empuje importante para negociar cosas como ya negoció con el tema de la Chevron. Lo que pasa es que Venezuela tiene el índice de corrupción más alto del mundo, pero no es por Tarek, es por todos. O sea, el grupo de Diosdado, el grupo de Maduro, Nicolásito, los militares de Padrino. Pero el gobierno está dando una muestra de lucha, que es lo que al final se le pide. Sí, pero la muestra de lucha es que nadie cree que es por la corrupción. Todo el mundo piensa que es un problema de ineficiencia exagerada o de que quebraron el país, este sector, o que no están de acuerdo con lo que está haciendo, que son bandas rivales. Pero nadie cree que porque desmantelen al grupo de Tarek El Al-Zaimi por corrupción, entonces empezó la lucha anticorrupción en Venezuela. Bueno, pero no lo quizás no lo creamos los que tenemos conocimiento, pero el gobierno de los Estados Unidos a lo mejor piensa... No, yo más bien pienso que Maduro lo que temió, además es un tipo, primero tú sabes que Maduro es un tipo muy creyente, igual que el anterior charlatán del siglo, de religiones, de estos babalaos, de estos paleros, de todas esas cosas. Y él tuvo hace unos 2 años una reunión y le dijeron que iba a ser traicionado. Es decir, yo creo que Maduro lo que está previendo con Tarek El Aissami, que Tarek El Aissami en esta revuelta pudo haber pasado que cuestionar el propio liderazgo de Nicolás Maduro. Y eso no lo perdona, asesorado además por los cubanos, que está muy claro lo que quieren de Nicolás, que no es de Nicolás, que es del país, ¿no? Así lo veo yo. Sí, también eso es posible, que Tarek estaba en una conspiración y atesoró ese dineral para hacer efectiva la conspiración, pero ya eso es una especulación. Claro, una especulación. Evidentemente. Una especulación. Pero lo que es más posible es que esa es una estructura criminal donde hay grupos, y cuando un grupo le pisan al grupo, empiezan las retaliaciones. Pero si además el que pisó la manguera se cogió todos los reales, pues entonces hay que sacarlo, hay que eliminarlo. Que es lo por que eso es que yo lo veo más como una purga. Bueno, es una purga, pero una purga que viene a continuar. Que tiene ese origen. Claro, tiene el origen de que le pisó la manguera y que además se quedó con todos los reales. Sin duda. Recordemos, Ángel, señor Otero, que las revoluciones son como el dios Saturno, que se comen a sus hijos para poder todas son así. Todas las revoluciones son así. Pregúntale en Cuba, ¿cómo se llama el militar que ejecutaron en cuestión sumarial? Y Stalin también. El que esté en una revolución y no piense que va a poder terminar como el dios Saturno, como los hijos de dios Saturno, no conocen la historia. Bueno, y mucho más atrás, el propio Hitler tuvo 200.000 atentados, ¿no? Y salió exitoso en todo, pero precisamente porque el problema básicamente es el poder, incluso más que el dinero, porque el dinero viene como consecuencia del poder, ¿no? Y quizás estemos en presencia de eso. ¿Cómo pudiera interpretar esto? Ya al final, mi pregunta final a Miguel Enrique, ¿cómo puede interpretar esto o cómo debiera interpretar esto la oposición, tomando en cuenta sus palabras, que creo que va a ser el titular de esta entrevista? Estamos en medio de una tormenta perfecta. Bueno, lamentablemente la oposición tiene un foco un poco extraño, porque primero ellos no se montan en la protesta popular, que eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible, si es una dictadura y tú eres un líder de oposición, cómo no te montas en una protesta popular que es masiva? Las protestas populares no tienen presencia
ni tienen dirección de los partidos políticos. Ya eso es una falla. La segunda falla es que ellos ven estas cosas como unas cosas distantes. Sale uno por allá, mira lo que están haciendo, puede ser un show, pero no se integra. Una de las grandes fallas de la oposición es la falta de foco en los problemas graves que suceden. No tienen foco en la economía, no tienen foco en la fractura del poder, el poder criminal, y no tienen foco en la protesta popular. Sí. Entonces la oposición, si hay un cambio en Venezuela y ellos no se montan en estos problemas, van a quedar aparte. Lo que vendrán serán otras personas distintas que no son ellos. Claro. Eso es el problema más grave que ellos tienen. Señor Otero, mi último comentario tiene que ver con lo siguiente. Usted conoce perfectamente Caracas. Yo la conozco de las veces que he ido. Pero uno se para en las Mercedes y ve esas fotos y esos videos, toda esa burbuja que nace. Yo creo que de PDVSA, la P por lo menos está ahí en esos edificios, en esos restaurantes. La P, además de pillería, la P de PDVSA está en esas construcciones, en esas barbaridades, excentricidades, que todos sabemos que son un dinero que no puede ser conseguido sino de esta forma. Ahora, el alcalde de esa zona, no sé cuál es el alcalde, usted me corrige, el gobernador, las cámaras municipales, ven esos edificios y no dicen nada. Hay alguna conchupancia, nadie puede decir, nadie dijo, ni el alcalde de la zona, ni los concejales de la zona, ni los diputados de la zona. Hermano, aquí hay que investigar una cosa porque esto está creciendo. Hay conchupancia. Se te olvidó una P, que es la de Perdomo. Perdomo es el que ha construido 6 edificios en la Mercedes y es el que tiene la venta de Ferrari. Está bien, pero el precio detenido. Y los concejales, el alcalde de la zona, ¿quién es? El alcalde de la zona, no sé. No, y debe estar el de Caracas y el de Chacao. No, el alcalde de Chacao. Ese que es en Chacao. ¿Quién es el alcalde de Chacao? En las Mercedes el alcalde Baruta. El alcalde Baruta. Sí, ahí hay un triple. Pero ningún alcalde de eso va a decir, él ha permisado están sacando tantas reales. Hay conchupancia. Toda esa locura de las Mercedes la ha permisado. O sea, he visto varios comentarios en las redes reclamándole al alcalde cómo ha permisado eso. Y Perdomo es dueño de 6 edificios. Esos edificios que están vacíos, que parecieran producto de lavado, más que de producto de necesidades económicas. Perdomo es el gran constructor ahí y es el que tiene la venta de Ferrari. De entrada yo siento que tiene que haber una conchupancia no voy a decir nombres porque no tengo la investigación. Como dice mi hija, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que tiene que haber alguna conchupancia por unas construcciones excéntricas y fuera de todo lo que significa el desarrollo normal de un país como Venezuela. No es la primera vez que un alcalde da permisos de construcción a construcciones absurdas en muchos años. Eso no quiere decir que porque antes lo hagan yo lo voy a hacer. No es una novedad chavista. Eso ha ocurrido muchas veces. Habría que ver si son alcaldes chavistas o son acuérdate alcaldes del monstruo de los opositores. Palos Grandes, que fue el monstruo de los Palos Grandes, eso tiene como 40 años. Es un escándalo también. O sea, es el tema permisar de las alcaldías a construcciones que no cumplan las especificaciones. Eso es una historia antigua que tiene Venezuela y seguramente en este caso pues se da lo mismo. ¿Algo que quiera añadir que no le hayamos preguntado? No, a mí me parece muy bien lo que ustedes hacen. Es bueno que discutir estas cosas y que se intercambien las ideas. Yo creo que Venezuela en este momento está pasando por una situación crítica distinta, donde no son distintos los militares, donde son distintos los militares, la protesta es distinta, están los partidos en una efervescencia, aunque sea electoral. Entonces, este es un momento, yo creo que clave para lo que puede suceder en Venezuela, para un cambio, que además no lo podemos predecir, porque sería una ruptura, digamos, producida por una chispa, por algo distinto que suceda. Ángel. Así es. Muchísimas gracias, Miguel Enrique. Lo volveremos para hablar de temas a medida que se acerquen las primarias. También es un tema que nos interesa. Sin duda. Porque yo sé que Miguel Enrique tiene su corazoncito en las primarias también. Yo sé, pero no me lo va a decir ahorita. Yo creo que las primarias es algo importante que motoriza a la oposición, como ya lo dije, que elige a un líder de la oposición, aunque no es un instrumento importante para ganar unas elecciones generales. Eso es verdad. En un régimen como este. Tony Romero, nos vamos.
Sí, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.